Bueno, poder reunirnos alrededor de este tema, que es un tema para mí muy importante de hablar, que es el tema del abuso y como bien dice el cartel, el derecho a decir no y cómo lo trabajamos y cómo funciona este trabajo a través de los círculos. Entonces, lo primero que me gustaría decirles, bueno, para aquellos que no hayan escuchado antes, mi nombre es Ana Ramírez, soy terapeuta en vinculación, soy consteladora, soy especialista en trauma y también soy especialista en educación. Parte de mi vida la desarrollé trabajando en el área educativa y pues bueno, conforme he ido yo trabajando y ahondando en este tema del abuso, también me doy cuenta cómo mi vida se ha ido tejiendo y por qué esta vocación que desde pequeña tuve por el cuidado de los niños y también con esta intuición tan despierta para poder conectarme con los niños de una manera profunda y poderme conectar con su cuidado. Entonces, y esta es una invitación a que cada uno de ustedes vaya descubriendo el por qué están en el trabajo o en la función que tengan. Generalmente está conectado con nuestra historia de vida, esta formación. Bueno, pues les quiero compartir que para esta noche vamos a hacerlo de una manera diferente. Les voy a pedir que los mensajes que quieran poner como comentarios o preguntas, los hagan más bien como levantando la mano. Voy a estar yo viendo las manos levantadas y cuando ustedes tengan alguna pregunta y me quieran interrumpir, pues con muchísimo gusto las vamos contestando o también si es un comentario. Para mí es muy importante que esta charla, si a ustedes se les mueve algo, si les viene algún recuerdo, si les viene alguna imagen, pues que puedan como levantar la mano y compartirnos. Voy a estar yo atenta a los comentarios que ustedes quieran hacer. Bueno, pues me da mucho gusto una vez más estar aquí. Creo que llevamos ya como 18 charlas. Hemos estado martes con martes. Hay personas que ya hemos compartido estos martes con los diferentes temas que hemos ido trabajando y la verdad me da mucho gusto tenerlos hoy. Bueno, pues esta charla en realidad fue una inspiración a raíz de un trabajo con un círculo de mujeres, en donde varias mujeres empezaron a compartir su experiencia sobre temas de abuso y una vez más como que pude sentir la importancia de abrir y de hablar de estos temas, ¿no? Normalmente en los círculos, el tema del abuso se trabaja cuando ya los círculos llevan más tiempo y en este círculo en particular que no lleva demasiado tiempo, se abrió y empezaron a compartir varias mujeres que habían pasado de una u otra manera por el tema del abuso, por experiencias de abuso. Entonces, lo primero que he estado sintiendo alrededor de este tema, que yo llevo mucho tiempo trabajándolo, porque es parte de mi vida, de mi historia, es que la sociedad está más lista para poder hablar de estos temas, trabajar con estos temas, abrir estos temas, ¿no? Y yo la verdad que en esa parte me siento como muy esperanzada porque sí creo que en la medida que podamos hablar de estos temas, hay una mucho mayor esperanza que cuando estos temas estaban absolutamente vetados. Cuando hablar de ellos era verdaderamente que todo el mundo se volteara y se pusieran a hablar de otros temas porque hablar del abuso era una situación que a nadie le gustaba escuchar. Y yo lo viví en carne propia. Entonces generaba mucha incomodidad, que el tema de por sí pues no es un tema cómodo ni es un tema agradable, pero es un tema necesario para hablar. Entonces, a mí me genera esperanza porque poder hablar de este tema y que tengamos un grupo de personas hoy reunidas, 30 personas estoy viendo que somos hoy en esta noche, pues bueno, habla de que estamos cada vez más listos para hablar del tema del abuso. Ahora voy a hablar del abuso desde varios frentes, no solamente desde del abuso sexual, sino también del abuso material físico, que está sobre todo impregnado por la violencia,
por la violencia física que hayamos recibido, que hayan recibido las personas a edad infantil. Estoy hablando que la herida del abuso, como todas las demás heridas, se generan durante la etapa de niños y todavía un poco hasta la adolescencia, aunque en la etapa en la cual se queda la huella más fuerte es de los 0 a los 6 años. Es cuando todavía hay una parte donde el niño no ha despertado a esta conciencia y todavía no permea tanto los eventos que vive. Entonces estamos hablando por un lado de los abusos materiales físicos, de los abusos sexuales que la sexualidad también es el centro de creatividad. Entonces, está conectada la sexualidad con el centro de creatividad y cómo impactan uno con el otro. Entonces, vamos a ver que cuando los abusos sexuales son sanados, entonces lo que sucede es que podemos también abrir el espacio de creatividad. Y también por eso todo lo que es en el área del arte, en el área de la creatividad del arte, también es un canal de sanación muy, muy grande. Entonces vamos a abarcar un poquito más ahorita de esto. Luego están los abusos emocionales, que de cualquier manera, cualquier tipo de abuso, digamos, tiene un impacto en las emociones de las personas, pero hay abusos que están más relacionados con la emoción, más específicamente. Por ejemplo, cuando yo le digo a un niño que si no hace tal cosa no lo voy a querer, o condiciono el amor, ¿no? Entonces, la obediencia, por ejemplo, como una condición de amor. Si no me obedeces, entonces ya no te va a querer mamá, o ya no te va a querer papá, o ya no vas a ser un niño bueno, ya no vas a ser un niño lindo. Entonces, todo este condicionamiento que se hace a través de los sentimientos o la comparación también, porque no eres como o si eres de esta manera, o poner a un niño en un nivel o a una niña en un nivel de exigencia en donde tenga que mantener una expectativa de los padres, o que los niños tengan que ser como los padres quieren moldear a su hijo para satisfacer sus deseos, también es un tipo de abuso emocional. Bueno, el otro también es un abuso intelectual. Los abusos intelectuales es cuando hay una exigencia de los tutores para que los niños adquieran una cantidad de información o adquieran unos conocimientos y ponderando la parte intelectual del niño o el área de los conocimientos sobre las otras áreas. Entonces, cuando tenemos a niños que están obligados a sacar ciertas calificaciones, porque si no las sacan, pues entonces no se les va a premiar, o que a los niños se les compare su coeficiente intelectual con otros niños, o que se les compare sus capacidades, por ejemplo, que los niños tienen capacidades, todos tenemos capacidades diferenciadas, como también la inteligencia, tenemos diversas inteligencias, entonces que un niño, que una niña o un adolescente tenga mucho mayor facilidad para un área de conocimiento que otra, no quiere decir que sea más inteligente, simplemente que tiene un área de conocimiento mucho más desarrollada o tiene una habilidad para un tipo de conocimiento. Entonces, es importante reconocer los diferentes tipos de inteligencias que tenemos y no sobreexigir o no demandar que los niños tengan los mismos resultados, al igual que otros niños. Entonces, en ese sentido es el abuso intelectual. Y el abuso espiritual, pues también cuando estamos utilizando a Dios o estamos utilizando la religión como una forma de amenaza, Dios no te va a amar. Y la Iglesia Católica pues lo usa bastante porque utiliza esta imagen de Dios como el Dios castigador. Entonces, donde el niño, en lugar de sentir esta conexión espiritual como una conexión de expansión, de seguridad también, o de conexión como con su ser interior, lo viven como una amenaza, como este Dios del castigo, del premio, del que no, si no eres de tal manera o de tal otra manera. Entonces, lo que es importante de hablar de este tema, lo primero es dejarlo de normalizar, porque la sociedad está muy acostumbrada a los diferentes tipos de abusos que tenemos
Y en las escuelas, por ejemplo, yo que conviví mucho tiempo en esos medios, en las escuelas hay muchos tipos de abusos que están muy, muy normalizados. O cuando los padres, por ejemplo, que los padres usan las amenazas muchas veces como una forma de mantener a los niños en obediencia. Entonces, la amenaza es un tipo de abuso, ¿no? Hacia el niño. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo como abuso? A toda violencia ejercida por un adulto, ahora sí que repitiendo la palabra, abusando de su lugar de autoridad sobre un niño, sobre un menor. Entonces, es esta violencia que se puede manifestar de las formas en que se las he dicho, de un adulto hacia un menor. ¿Sí? Ahora, hay diferentes tipos de abuso y diferentes impactos de los abusos. No todos los abusos impactan de la misma manera. Y aquí tenemos que ver que tenemos que observar si el abuso que ha vivido o que vivimos nosotros fue de una forma permanente, constante. Por ejemplo, si vivimos en una familia en donde las amenazas eran el pan nuestro de todos los días, bueno, pues llegó un momento que yo me acostumbré a que la amenaza era algo cotidiano, era algo normal. Entonces, seguramente yo tengo normalizada la amenaza y ni siquiera la considero como una violencia. Si yo estuve en una familia donde los golpes eran parte de la educación, entonces hay una violencia física y un abuso físico, entonces seguramente también ya no registro que esto pues no es un acto de amor, que el golpe, aunque se diga que casi los niños aprenden, no es un acto de amor, es un acto de abuso. O lo mismo cuando al niño se le insulta o al niño se le compara. Entonces, cuando llegamos a adultos, muchas veces no podemos distinguir, porque nos cuesta trabajo, porque lo hemos normalizado, qué podría ser una dinámica de abuso y qué podría ser una dinámica amorosa. Digamos, como que no permee a través de esta violencia. Entonces, vuelvo a decir que para mí hablar de esto, y puedo decir que es la primera vez que lo hago así de forma abierta, aunque lo trabajo y lo hablo mucho en los círculos, es como un acto de esperanza, porque definitivamente cuando sanamos y vamos nosotros y distinguiendo y discerniendo qué es un abuso y cualquier tipo de abuso, es cuando estamos ya empezando a salir de él, cuando estamos empezando a sanar, cuando ya dejamos como de ver muchos actos de abuso a nuestro alrededor como normales, ¿no? Hoy mientras preparaba esta charla, yo pensaba, justo antier estaba mi hija platicándome de una situación de violencia física de un chico sobre una chica y que además había violentado a la familia y los había amenazar y había roto cosas en la casa y había quemado, etcétera. Estaban en el ministerio. Entonces ella me compartía pues que quién sabe cuánto tiempo iban a estar en el ministerio por todo el tema de que en el ministerio muchas veces no te atienden como es debido. Por suerte le dieron un buen trato y con mujeres y se le dio todo el seguimiento a la situación y ya ahorita están procediendo. Pero yo decía, claro, en el ministerio estamos hablando de muchas autoridades policíacas, judiciales, entonces que seguramente están permeados ellos con muchas dinámicas de abuso y entonces ya llegó un momento en que pues ya las normalizaron, ya no distinguen y por eso las minimizan y por eso no les dan el seguimiento que les tendrían que dar, por eso hasta se burlan de las víctimas, por eso hasta ponen en duda de si las víctimas hicieron algo para que el abuso lo obtuvieran. Entonces, estamos hablando de una enfermedad social, que eso es lo grave del abuso. Cuando ya se convierte en una situación tan normalizada, ya estamos hablando de una enfermedad social, en donde no solamente vemos el abuso en las familias, sino también lo vemos en el abuso en el poder, por ejemplo, ¿no? El abuso de poder que se da a niveles ya de gobierno o a niveles de autoridades. Entonces, y que yo me doy cuenta que a veces estar todo el tiempo luchando contra estas dinámicas de abuso, tanto, por ejemplo, a lo mejor algo muy simple como estar formado en una cola y de repente llega alguien y se adelanta la cola, esa es una dinámica de abuso, aunque nos parezca muy inocente, ¿no? O que alguien va a vender un producto
y que le sube una cantidad exagerada al producto, no solo para recuperar los costos, sino para tener una ganancia, esa es otra dinámica de abuso. Entonces, si nos ponemos a ver, estamos llenos de dinámicas de abuso a nuestro alrededor. ¿Qué pasa cuando una persona no trabaja con los abusos que ha recibido? De alguna manera todos estamos permeados por esto, como ya lo dije. Entonces todos tendríamos que revisar cuáles fueron esas dinámicas de abuso en las que vivimos y cómo las vamos a desbaratar, que ahorita voy a platicar un poco más adelante de esto. Entonces revisar, hacer una lista de estas dinámicas de abuso que yo viví y que a lo mejor son parte de mi sistema familiar y que han sido pues ya totalmente normalizadas, como puede ser, por ejemplo, hacerle bullying a alguien, ¿no? Y entonces todos nos juntamos para reírnos y burlarnos de alguien de la familia, por su aspecto físico, por la manera en cómo habla, por algo. Entonces, hacemos bullying, nos sentimos fuertes, porque entonces nos convertimos en los victimarios y la víctima que está siendo bulliada, pues obviamente no la está pasando nada bien. Pero muchas veces, con tal de pertenecer al sistema en el cual se encuentra, que puede ser la familia, o puede ser la escuela, o puede ser un ambiente social, pues se queda callada o se queda callado con tal de pertenecer. Entonces, bueno, me gustaría también decirles que el nivel de abuso sexual, ya hablando concretamente de los abusos sexuales, es muy alto en el mundo. Se dice, según la Organización Mundial de la Salud, que de cada 4 mujeres, una ha sido abusada sexualmente. Entonces, pues estamos hablando de una cifra altísima. Y en México se habla que del 80% de las mujeres han tenido diferentes tipos de abuso y en el caso de los hombres es de 60%. Entonces, estamos hablando de un porcentaje bastante, bastante alto. Y creo que esto nos implica a todos como trabajar en este tema para que socialmente pues vayamos poco a poco haciéndolo visible y erradicándolo y acompañando a las personas, ya sean mujeres u hombres, porque el abuso no solo pertenece a las mujeres, sino pertenece a hombres y a mujeres. Y además, sí se sabe que los mayores abusadores son hombres, ese dato sí se tiene, y también se tiene el dato que el mayor número de abusos sexuales se dan dentro del origen familiar, no fuera. El nivel de abusos en escuelas es muy bajo y en otros espacios es todavía menor, ¿sí? Entonces, bueno, también otro de los elementos que me parecen importantes de contemplar es que el abuso se genera también a raíz de la sociedad en la cual estamos conformados, que hablamos de una sociedad patriarcal, en donde la mujer como género ha tenido una valoración inferior a la del hombre. Entonces, hay una idea instalada en el hombre en donde la mujer se vuelve un objeto de uso del hombre. Y esto se perpetúa con los chistes, con las formas de nombrar a las mujeres, con la dinámica del hombre de poseer a la mujer como objeto. Y la mujer también lo perpetúa cuando nosotros entramos a esta dinámica del sistema patriarcal al no valorarnos y al no sentirnos dignas como mujeres. Y al esperar que esta valía, al esperar que esta validación siga viniendo de los hombres. Entonces, bueno, la sociedad patriarcal pues es un esquema, es una forma en que la sociedad está organizada y ahora sí que a todos nos toca ir trabajando para que este esquema, esta forma que pues tiene ya muchos siglos, se desbarate como tal, ¿no? Y que las mujeres en este sentido tenemos mucho trabajo que hacer para poder nosotros recuperar nuestra voz, dignificarnos, sentirnos un género en la misma valía que los hombres. Y esto no significa pelear contra ellos ni pensar que ellos son como el enemigo a vencer, sino realmente lograr entender que lo que la sociedad requiere, pues es una transformación completa de los paradigmas. Y en esto sí podemos todas y todos colaborar. Y los hombres pues también tienen una gran tarea, ¿no? Entonces, bueno, era importante decirles
que los datos, que sí es como, son muy, muy altos, y bueno, pues esto para mí me ha implicado como una gran tarea de trabajar hablando de este tema, y como les decía, hoy es mi primera vez que lo hago así de forma abierta, y me parece que pues queda mucha tarea por hacer. Entonces, bueno, yo lo que le diría a una persona que ha sido abusada sexualmente, que esta fuerza que tomó para sobrevivir, que es una fuerza enorme la que se quiere sobrevivir a un abuso, y no solamente sobrevivir al evento del abuso o al momento de haber sido abusada, igualmente, por ejemplo, un niño que tuvo que sobrevivir a la violencia de los adultos que lo cuidaban, o un niño que tuvo que sobrevivir al bullying que se le hizo en la escuela, cualquier tipo de abuso, y que el niño tuvo que generar una serie de mecanismos, de recursos, de defensas, de protecciones para el abuso, quiere decir que esa es una persona que tiene en realidad mucha fuerza, tiene una fuerza interior muy grande. Entonces, el punto de partida, y es de donde yo parto cuando trabajo con la gente que ha tenido abuso, y esa fue mi experiencia, es saber que esa fuerza la puedo usar para sanar. Ya no usarla para estarme protegiendo, ya no usarla para estarme defendiendo, sino para sanar. Y en esa medida, cuando yo veo que tengo una gran fuerza interior, que cuento con ella, puedo empezar realmente a sanar. Porque yo misma, de lo que me voy a limpiar, de lo que me voy a quitar, fue del silencio, de callar. O sea, las personas que callan, las personas que no cuentan, las personas que no denuncian, es porque hay un gran miedo. Entonces, el hecho de mantenerme callada, de mantenerme en silencio, es como alimentar el miedo, es nutrir el miedo que siento, el miedo a hablar, el miedo a ser juzgada, porque hay una idea del abuso en donde pareciera ser que la víctima colaboró, cooperó, fue parte de, y ahorita explico por qué. Y la víctima también lo cree, no solamente el externo, sino la víctima también lo cree y lo asume así. Y por otro lado, cuando rompemos el silencio, cuando hablamos, es como volver a recuperar de nuestra dignidad de yo no fui parte, yo no fui responsable. Entonces, el silencio lo que ayuda es a devolver la responsabilidad a quien la tiene, y yo salir no solamente del silencio, sino al hablar, al decir, al denunciar, al nombrar, salir también de la sensación de culpa, de fui parte. Y la otra, de la vergüenza que se queda muchas veces instalada en el cuerpo. Ahora, cuando estoy en un mecanismo donde todavía no entiendo lo que está pasando dentro de mí, cuando todavía no tengo claro, porque además muchas veces si el abuso sexual fue muy traumático, o un abuso también de violencia fue muy traumático, lo que sucede es que la memoria por protección lo tapa, lo olvida muchas veces, y llega a olvidar completamente el evento. Entonces, cuando estamos en un trabajo terapéutico y estamos recordando, y parte del proceso es regresar la memoria del evento, basta con que se narre una o dos veces a una persona de absoluta confianza, o puede no ser terapeuta, puede ser alguien de la familia, pero con quien yo le tenga absoluta confianza, y yo lo pueda narrar con todos sus detalles, el suceso, lo que haya pasado. Entonces, es ya sacarlo de la memoria, y sobre todo es decir, sí sucedió, sí pasó. Porque hay una parte dentro de los eventos que la memoria, que el inconsciente niega, como que me hace creer de alguna manera para protegerme de que eso no pasó. Y creyendo que no pasó es una forma como de mantenerme en este estado de seguridad, pero al mismo tiempo me mantiene en un estado de miedo, de shock. Entonces, y puedo permanecer en esto que yo he explicado ya en algunas de las charlas, en esta sensación de quererme defender del mundo, porque el mundo me resulta muy amenazante. Entonces permanezco como en esta sensación de lucha, de pelea. También ahí engloba el control, como esta necesidad de controlar para que no se me salga de las manos, para que no haya algo que me sorprenda, que me vaya a agarrar un poco desprevenida, o esta sensación de retraimiento. Entonces, estos niños que a veces son muy tímidos, demasiado tímidos, o estos niños que también son muy broncudos, y también lo vemos lo mismo en los adultos, es porque muchas veces puede haber alguna memoria de abuso no contada y no trabajada. Entonces,
cuando logramos nosotros compartirlo, contarlo a alguien que obviamente tiene que ser alguien que nos dé seguridad y que no vaya a juzgar, que no vaya a hacer comentarios, que no vaya a opinar tampoco, fíjense bien lo que estoy diciendo, el derecho a opinar no lo tienen las otras personas sobre el suceso. Si, ay, qué fuerte estuvo, ay, no, pero no fue para tanto, no, pero no te preocupes, no, mira que ya pasó. O sea, ese tipo de opiniones no tiene derecho a darlo otra persona externa porque no lo vivió y no sabe si no ha vivido una circunstancia similar, si estuvo fuerte, si no estuvo fuerte, si no fue para tanto, si sí fue para tanto, si ya lo mejor lo debería de olvidar o ya mejor debería de ya no hablar de eso, ¿para qué le doy tanta importancia? Entonces, justamente estas opiniones es muy importante y no solamente en la situación de abuso, sino también en cualquier herida, en cualquier situación que una persona me esté compartiendo, por ejemplo, mi pareja o mis hijos o una amiga muy cercana o un paciente, obviamente, me esté compartiendo de una situación vivida. No tengo derecho a opinar, no la tengo, porque su vida de la persona no me pertenece y es muy delicado hacer juicios. Entonces, si alguien está teniéndome la confianza, que para mí eso ya es un gran honor, de abrirse y de contarme una historia que para ella es muy sagrada y es muy delicada, lo más que puedo hacer es escucharlo con muchísima atención, solamente estar ahí con toda la atención. Bueno, y si no soy terapeuta, porque bueno, siendo terapeuta pues hay todo un procedimiento para trabajarlo, pues es preguntarle qué podemos hacer, o qué quisiera hacer, o qué quisiera que yo hiciera. ¿No? A veces nada más la persona dice, con que me escuches es suficiente. Y es real. A veces solamente con una escucha atenta, respetuosa, es suficiente. Eso es muy real. Y que alguien me haya escuchado con atención y con respeto es suficiente. Ahora, en el caso de un menor que llega y tiene la confianza, que eso ya sería un gran paso, de contar un suceso de este tipo, es muy importante creerle. Primero, creerle. Luego, segundo, acompañarlo, ayudarle o nosotros como adultos hablar con el agresor. O sea, confrontar al agresor. Pero nunca, nunca, nunca mandar al niño solo a que lo haga. O sea, eso no sería nada, nada, nada sano. Sería de hecho contradictorio, contraproducente. Entonces, hablar con el agresor y depende del tipo de abuso que haya sido, pues bueno, es el tipo de tratamiento que se le tiene que dar. Entonces, es muy importante que veamos cuáles son estas dos energías que tenemos que desbaratar del abuso en general. Una es el silencio, o sea, el derecho a hablar, recuperar el derecho a hablar, recuperar el derecho a la denuncia, recuperar el derecho a decir sí pasó, yo sí te creo, sí pasó. Y la segunda tiene que ver con salir del secreto, porque muchas veces cuando hubo sucesos de este tipo, como se guarda, la manera en que se ancla la situación es a través de decir de alguna u otra manera que se guarde un secreto, aunque no se haya usado esta palabra secreto, pero no le vais a decir a nadie, o es mejor que esto no lo cuentes, o pero que tus papás no sepan, o sea, cualquier mecanismo que haya sido como una insinuación a no decirlo, ya está significando, se está mandando un mensaje de que es un secreto y es mejor no contar, ¿sí? Entonces, ha habido casos, yo he trabajado con personas en donde el secreto fue más bien como una amenaza. Si lo dices, a tu familia le puede pasar tal cosa. Entonces, ahí hay una doble carga todavía mucho más grande porque muchos de los niños, niñas que han sido abusados, que pueden ser ahora adultos, por ejemplo, se guardó el secreto, pero además se guardó el secreto por amor a los parientes, a la gente cercana, porque además hubo una amenaza de que podía pasar algo. Entonces, por otro lado, normalmente cuando se produce un abuso,
Si fue realizado por los padres, pues aquí ocupa un trabajo profundo porque para el niño en su primera etapa, pues no es comprensible cómo el que supuestamente tiene que ser mi cuidador, al mismo tiempo se convierte en mi victimario, ¿no? Entonces, es muy complicado para un niño entenderlo y acomodarlo. Y también es como si yo denuncio a uno de mis progenitores, como que voy a poner en riesgo todo el equilibrio de la familia, porque es probable que mis padres se separen, porque es probable que mis hermanos ya no me quieran, porque es probable que mi padre o mi madre se enoje, según haya sido el caso. Entonces, sí se puede trabajar, sí se puede sanar, sí se debe denunciar, sí se debe de hablar, se tiene que hacer con una manera, con un mecanismo, con un formato para ser bien llevado, pero es importante que la persona pueda denunciarlo. En el caso de ser un niño, que quien lo denuncia, que eso ya sería una gran ventaja porque se trabaja en una etapa todavía infantil, entonces, bueno, hay que seguir un procedimiento y en el caso de ser un adulto es diferente, porque ahí el adulto ya tiene la capacidad de poder confrontar directamente a los padres si este fuera el caso. Ahora, si no fueron los padres los que fueron los que abusaron de un niño, de una niña, fue algún familiar, entonces la sensación que se guarda de la persona es como si los padres no hubieran cuidado. Entonces también hay una sensación como de poca seguridad, de poco resguardo. Es como tu papá, tu mamá no me cuidaste. Como les conté antes, el nivel de abuso en la sociedad mexicana es muy, muy alto. Entonces, difícilmente hay familias en donde el abuso no haya entrado, difícilmente. Entonces, cuando los familiares están guardando secreto de los abusos o están silenciando abusos, lo que sucede es que como que hay una protección de unos a otros que muchas veces se vive de manera inconsciente. No quiere decir que conscientemente se esté guardando, pero de manera inconsciente se vive. Y entonces esto lo que genera es que cuando alguien abre un abuso, alguien de los familiares, lo que sucede es que como que si la memoria en cadena se despertara, como si llegara una energía, una memoria que no estaba nombrada, que no estaba abierta, y entonces empieza a haber un dolor en cadena que no había querido ser abierto, y de repente se abre y es como si todos dijeran, shh, shh, silencio, cállense, no podemos hablar de eso, recuerden. Entonces, a veces la primera persona que empieza a hablar del tema, bueno, pues va a tener más complicaciones porque va a tener más rechazo del resto de la familia para hablar del tema, ¿no? De todas formas, les recuerdo la fuerza que hay en el interior de cada uno y les recuerdo que si esa fuerza se ha utilizado para sobrevivir, ahora la podemos utilizar para sanar. Entonces, acuérdense que esa fuerza siempre ahí está presente. Entonces, a pesar de que vuelvan a callar, ya es momento de ya no callar, si ya estoy lista para trabajar en esto. Y entonces empezar a hablar y voy a descubrir que pues también otra persona y otra persona y otra persona y otra persona, entonces de repente va a haber un momento en que nos vamos a asombrar de la cantidad de personas que han vivido diferentes circunstancias, ¿no? Que pueden ser hombres o pueden ser mujeres. Y bueno, también he encontrado familias que lo tienen absolutamente ya normalizado y nombrado y es como trabajado con mujeres donde en alguna ocasión estaba yo con la mujer que lo estábamos trabajando y cuando su madre dijo, ella dijo, hijita, pero ¿qué quieres que haga? Si a todas nos pasó lo mismo, ¿no? Entonces, absolutamente ya llega a un nivel de normalización en donde pareciera ser que si tú no eres abusada o no eres tú abusado, pues casi, casi que no vas a tener sello de familia. Entonces, de cualquier manera, aunque ya llegue a ese nivel de normalización, a nosotras, las personas que estamos conscientes de que no queremos esto en esta sociedad en la cual estamos, pues nos toca hablarlo, nos toca decirlo, nos toca nombrarlo. Y no va a ser sencillo, eso sí se los digo. Bueno, cualquier abuso lo vamos a entender como una forma de maltrato, como ya les dije, como una forma de violencia. Entonces, cuando vamos trabajando el abuso, la sensación que vamos a tener es ir saliendo de la culpa
ir saliendo de la vergüenza e ir saliendo de la sensación de silencio. Y lo que el cartel nos dice es como el abuso lo que nos quita es la posibilidad de decir no. No. Entonces, aquí entra la verdadera confusión, porque si yo no sé decir no, quiere decir que no sé poner límites. Y si no sé poner límites, pues cualquier persona va a cometer un abuso de cualquier tipo. Y yo no lo voy a reconocer. Y no quiero, estoy hablando ya de mi vida adulta, que yo viví un abuso en la infancia, y entonces yo no pude decir que no en la infancia, porque fui transgredida en mi espacio, o fui transgredida en mi seguridad, o fui transgredida en mi dignidad como persona. Entonces, esta sensación de decir no se me disminuyó, porque lo que sucedió es que de alguna manera, si se queda la idea de que yo participé, lo que se queda anclado es la sensación de culpa. Y es como una sensación de no poder decir no. O bien lo contrario, no distinguir cuándo sí poder decir sí. Entonces, por ejemplo, puede pasar ante la posibilidad de tener pareja, en donde una mujer que fue abusada, entonces finalmente va a rechazar a todas las posibles parejas porque va a tener una sensación absoluta de amenaza. Entonces va a ser un no a cualquier persona que se le quiera acercar, pero ahí es un no indiscriminado. ¿Sí estoy siendo clara? Cuando yo me siento en calma, me siento en tranquilidad, Marian Costa, que es la mujer que trabajó junto con Alejandro Jodorowsky el tema del árbol genealógico, que ella aborda mucho este nudo del abuso y dice que lo que el abuso quita es la posibilidad de decir no. Y entonces habla que depende de cuál fue el núcleo o la dimensión que fue violentada. Entonces, por ejemplo, habla de si el abuso fue intelectual, lo que yo les decía, por esta imposición de ideas o por esta imposición de mantener cierto nivel que yo no estaba para mantenerlo, entonces me quedo sin la posibilidad de decir no a ideas con las cuales yo no estoy de acuerdo, ¿sí? Entonces me convierto en alguien que posiblemente no tiene un criterio bien formado porque no tengo la posibilidad de ser crítica ante propuestas o ideas con las cuales digo yo con esto no voy. Entonces soy muy maleable quizá. Y dice, el niño cuando tiene su corazón abierto y cuando es pequeño, tiene un sí abierto. Y el sí abierto tiene relación con el sí al amor, con el sí a la vida, con el sí con entusiasmo. Entonces, cuando hubo un abuso, el corazón se cierra porque hay un dolor muy profundo y el corazón dice, di no. Entonces, di no al amor. Entonces, nos acabamos quedando cerrados al amor con esta poca posibilidad de amar y de recibir amor, porque nuestro corazón se vio violentado por gente que nosotros estábamos completamente abiertas en la infancia o en la adolescencia. Entonces ahora ya no sabemos discernir. Entonces se acerca alguien que quiere ser nuestra amiga y nosotros la sentimos completamente amenazante porque sentimos que nos va a querer sacar algo o nos va a hacer algo o no vamos a poder confiar. Se acerca alguien que quiere ser nuestra pareja y nosotros nos vamos a cerrar porque simplemente no estamos abiertas al amor, ¿sí? Entonces, dice, el niño es un corazón abierto y es un corazón que está dispuesto a amar. Entonces, fíjense bien, cuando hemos logrado sanar al abuso, una de las partes de nosotros que se va a abrir, se va a expandir, es nuestro derecho, nuestra capacidad de amar. Entonces, por eso es tan importante sanar el abuso, porque si no lo sanamos, nos quedamos con una poca capacidad de amar. Si el abuso fue sexual, entonces esta área sexual, que es el área por excelencia de la creatividad, como les decía, de la expansión, de la fuerza más primitiva, es la fuerza más expansiva, se queda bloqueada, se queda cerrada. Y no solamente para el acto sexual en sí mismo o para la relación sexual a través del placer y a través del gozo, sino también a través de esta posibilidad de fuerza, de creatividad, de creación, de producción, de generación,
de conexión con mi área, con lo que yo soy, con mi manifestación de mi yo. Entonces, es muy importante tener mi área, mi centro de sexualidad resuelto, totalmente sano, para que yo también me pueda abrir a mi área creativa. ¿Sí? Me gustaría leerles una frase de Peter Levine, que fue quien estudió mucho, bueno, es el padre del trauma, y es el que nos habla mucho de la importancia de tener abierta esta área creativa. Aquí lo tenía señalado, pero espérenme tantito. Ah, sí. Dice, las energías que se liberan cuando nos sanamos del trauma son el origen de nuestras sensibilidades creativas, artísticas y poéticas, y podemos recurrir a ellas para que nos propulsen hacia la plenitud de nuestra inteligencia. El trauma tiene que ver con la frustración de nuestros instintos, porque esta parte instintiva de alguna manera se quedó inhibida. Entonces, al sanar el abuso, al sanar el trauma del abuso, como quiera que haya sido, una de las partes que recuperamos y vuelve a abrirse de una manera importante es la parte instintiva. Y el instinto es muy importante porque es como un indicador, es como una brújula que nos indica como lo que sí queremos y lo que no queremos, y nos devuelve un poco esta posibilidad para construir un criterio del sí y del no. Entonces, por eso es tan importante. Dice, cuando les permitimos que ocupen el lugar que les corresponde, nos rendimos al eterno ahora. Estar plenamente presentes en el cuerpo, que significa este trabajo de desbloqueo, que es muy importante hacer de nuestro cuerpo, y la mente nos permite acceder a la fuente de nuestra propia energía y entusiasmo. Considera por un momento la palabra entusiasmo. Tiene su origen en los términos griegos en, que significa dentro de ti, y Dios, que significa tu propia creación. Cuando recuperamos nuestro entusiasmo por la vida, nos acercamos más a lo que somos y nos hacemos seres con mucho mayor confianza, con mucho mayor arraigo al amor y con mucho más tierra. Ahorita les voy a compartir un ejercicio que nos ayude un poco a trabajar esto. Entonces, otra de las partes de trabajar el abuso es salirnos de la energía de víctima. Y esta es una de las partes para mí más importantes. Cuando nos salimos de la energía de víctima, lo que recuperamos es esta posibilidad de decisión, esta posibilidad y esta fuerza para poder generar lo que yo soy capaz de generar. Si me quedo en la energía de víctima, lo que estoy haciendo es como quedándome totalmente expuesta a lo que la vida haga de mí y creyendo que yo no tengo ni la posibilidad ni la fuerza para ser co-creadora de mi vida, crear mi futuro, crear mi presente. Entonces, es muy importante en la energía y en la herida del abuso sanarla para que realmente confiemos en que podemos tener todos los recursos para poder nosotros dirigir nuestra vida, ser protagonistas de nuestra vida. Y esto también me encanta porque en el trabajo del árbol genealógico hay una última parte que es justamente crear tu árbol protagónico. Y ese árbol protagónico es el trabajo que hacemos, esa es la parte que a mí más me gusta, que es la parte de la transformación. Quiere decir que no tengo que ser una repetidora de mi historia y sanar el nudo del abuso que se relaciona con el narcisismo. El narcisismo habla de la falta de amor y el abusador lo que tiene es una falta de amor. O sea, no conecta con la otra persona a través del amor, sino conecta con la otra persona como si fuera un objeto. Entonces, por eso yo puedo golpear a alguien sin detenerme. Por eso la violencia se puede ejercer con crueldad. O sea, hay mucha crueldad ahí, pero yo no me estoy conectando con la persona a la cual estoy haciendo daño de alguna u de otra manera. Entonces, ahí está el nudo narcisista donde no vemos al otro, donde no conectamos con el otro. Y también yo dejo de conectar conmigo misma en el momento en que fui víctima de un abuso, y ahora sí estoy usando la palabra víctima, que es en la infancia,
o en la adolescencia, y entonces me quedo conectada como que yo no soy persona, como yo no soy importante, porque yo no fui importante en el momento de ser abusada. Entonces, como si yo tuviera una conexión de falta de amor por mí misma. Y esto es parte de lo que hay que trabajar, ese amor por mí misma. El otro nudo que también se queda allí arraigado es el nudo caníbal, que es como el devorarme al otro sin importarme el otro. Entonces, es esta actitud de los adultos en donde todo el tiempo están pidiendo, dame, 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 que es una actitud absolutamente infantil, ese es el nudo caníbal, en donde yo puedo tragarme al otro, el otro tiene la obligación, yo voy a exigir que el otro me dé, pero no veo esta interrelación. O sea, un adulto que no tiene la capacidad para entrar en una interrelación en donde estamos en un equilibrio dinámico, donde yo te doy y tú me das, o sea, estamos en un equilibrio donde yo me siento con la capacidad de dar amor y de recibir amor, ese sería un adulto sano, un adulto que ha logrado sanar y vivir en la vida actual de forma sana. Pero un adulto que todo el tiempo está transgrediendo los límites del otro y el adulto que está permitiendo que sus límites se transgredan, pues quiere decir que son dos personas que no están totalmente en un lugar sano. Entonces, cuando yo voy sanando esta historia o mis historias, que de alguna manera todos vivimos diferentes tipos de abusos, lo que voy haciendo es volviendo a recuperar la posibilidad de definir si yo quiero o no quiero. O sea, de decir sí o de decir no. Y voy a recuperar también la posibilidad de decir de qué manera sí y de qué manera no. O sea, puedo definirlo con mucho más claridad. Y esto es muy importante. Marian Costa dice, cuando tú digas no y te quedes tranquila, es porque estás como en el lugar correcto. Cuando digas sí y te quedes tranquila, es porque estás en el lugar correcto. Entonces, es esta posibilidad de yo definirme y hacerme cargo también de mis decisiones. Entonces, si yo sigo creyendo que la decisión que tomé fue porque alguien más me hizo tomarla, estoy todavía metida en este nudo. O porque lo hice por complacer a alguien, ese es el nudo del abuso. O sea, en el nudo del abuso, en la dinámica de abuso, yo me quedo con la idea que participé para complacer a alguien y no tuve opción. Entonces, es muy importante, por eso, trabajar en estas dinámicas que tenemos, tanto de complacencia como de exigencia, como de no mantenernos en un equilibrio sano, como de sentir que no merecemos, como de no tener reconocimiento hacia nosotras o hacia nosotros. Todo esto va haciendo que estemos alimentando y nutriendo esta dinámica de la cual pues es muy importante salir. Bueno, la gran noticia, y por lo que yo diría que es muy bueno si nos decidimos a trabajar en esto, es que una vez que vayamos sanando estas diferentes situaciones que seguramente de alguna u otra manera tuvimos de niños, es que volvemos como a recuperar, como lo decía el texto, este entusiasmo. Volvemos a despertar a la vida. Dejamos de estar dormidos, dejamos de estar como en este estado de shock en el cual hay una especie como de anestesia, tanto en nuestro cuerpo como en todo lo que estamos haciendo. Volvemos a sentir esta parte instintiva que va a ser como este indicador y nos va a decir y nos va a marcar la ruta. Entonces, hay una sensación como de salir de la confusión que sentimos en donde no tenemos claros cuáles son los límites. Me gustaría dejarlo hasta aquí para ver si hay preguntas o a ver si hay comentarios y después como cerrar un poco con lo que yo tengo. Si alguien quiere preguntar algo, compartir algo, levante la mano. Hay una forma ahí que se puede levantar la mano. Marcela García.
Si quieres abrir tu micrófono. Sí, ahí está abierto, ¿me escuchas? Sí. Hola, buenas noches a todos. Yo les hablo desde Santiago de Chile y bueno, había puesto ahí en el chat que para mí fue una experiencia muy mala, muy desastrosa haber sido abusada desde los 4 años por un tío, pero yo creo que fue más desastroso haber ido a contarle a mi mamá, a mis abuelos de esto y que me hayan tachado de mentirosa y de ahí quedar como mentirosa para cualquier evento en mi vida. Entonces llegó un momento en que ya no sé si lo que sucedió fue o no fue realidad, o sea, tanto estar metido en esta etiqueta de ser mentirosa que de verdad hasta hoy dudo de si realmente hubo cosas en mi vida de niña que inventé o que me creía que estaba inventando. El abuso sí fue difícil, eh, pues, sanarlo, pero fue más difícil sanar esta otra parte de abuso que yo creo que, aunque no fue doloroso físicamente, sí emocionalmente me caló mucho. Gracias, Gracias. Marcelo, sí, por tu experiencia. Efectivamente, cuando un menor de edad cuenta una historia y no se le cree, ahí hay un abuso también. Efectivamente, ahí se perpetúa doblemente el abuso. Y lo que sucede es lo que yo les decía, cuando una persona de un sistema familiar abre una historia, es como abrir una caja de Pandora en donde se van moviendo otras historias y otras memorias y lo que hace es que inmediatamente se cierra con triple llave para que no duela a todas las demás personas. Y porque hay la idea de que al denunciar un abuso dentro de la familia se va a fracturar la familia, pero de todas formas, dentro de estos abusos silenciados, la familia está fracturada y las personas están fracturadas por dentro. Entonces, yo te invitaría, Marce, a que no dudaras y que como hicieras una lista de las mentiras que se contaron, porque la mentira, cuando hay mentiras en el sistema familiar, se dice que hay un nudo mitómano. Entonces, el nudo mitómano de lo que habla es que las personas no están listas o no quieren ver la realidad. Entonces, la mentira es un mecanismo para no asumir la realidad como fue. Y a veces no queremos ver la realidad porque la realidad no es siempre linda, a veces duele. Entonces, cuando las personas están listas para ver la realidad y aceptar la realidad tal cual haya sido, quiere decir que ya estamos en un sistema familiar donde hay una energía mucho más adulta, una energía donde la realidad puede ser aceptada como fue. Entonces, pues yo les invitaría a no dudar de lo que ustedes vivieron y más bien como a ir desbaratando las mentiras que se contaron para que justamente salgamos de la confusión, que eso es lo que yo decía, porque si no nos quedamos instalados en una confusión. Y esa sí es mucho más peligrosa, porque entonces no sabemos poner límites, no sabemos si somos exageradas o no. Entonces empezamos a enredarnos en una situación que luego se vuelve más compleja. Gracias, Marce. No sé si con esto te ayuda en algo. Sí, pero te digo que, viendo mi infancia hacia atrás, hay muchos episodios en que yo recuerdo, pero dudo que hayan sido verdad o fueron realmente creados por mí en base a una mentira por cualquier razón, ya sea porque quería hacerme notar o lo que sea, pero no sé, puede ser con que hayan sido situaciones tanto gratificantes como sucesos no tan buenos. Entonces, esa sensación de no saber si realmente sucedieron o me las inventé, esa parte sí es complicada para mí. Sí, ¿y no has intentado platicarlo o compartirlo con alguien más cercano para ver si ellas también lo vivieron de esa forma o lo recuerdan así? Mira, con la que ya no quiero hablar de ese tipo de cosas es justamente con mi mamá, Sí, porque me imagino. sale, pero muy, muy rápidamente el tema de sí, tú eras muy mentirosa, tú te inventabas todo, siempre decías. Entonces,
llega un momento en que ese no es el camino. Cuando lo hablo con mis hermanas, pues a lo mejor ellas no estaban en la sintonía, en el momento, pero sí queda una sensación como de tener una nebulosa en muchas situaciones, que es complicado. Sí, sí lo entiendo, pero si tú tienes como la claridad de que eso sí sucedió, yo te diría, sí, exactamente como que ya no te expongas a que otras personas te lo tengan que confirmar o no, sino quédate con la sensación de lo que tú recuerdas. Esto es muy importante, darle valor a la memoria, al recuerdo, porque si no, justamente lo que sucede es que se entra en una especie como de confusión, ya no sabemos qué es real y qué no es real. Mira, al final me quedo con las cosas buenas de lo que puedo rescatar de todos esos sucesos y pues dejar un poco de lado las partes en que tengo o duda o que no me son tan agradables. ¿Ok? Lo único, recuerden que esa parte no agradable es una parte que obviamente la familia lo que intenta es taparla, pero no por no recordarla quiere decir que no existió. Y la posibilidad de no seguirla repitiendo es justamente no olvidarla, o sea, es recordarla. Y es no entrar en la dinámica de la mentira, de querer tapar eso, porque si no volvemos a entrar justamente en esto que les decía yo del silencio. Entonces, si ya lo hablamos con ciertas personas y estas personas no lo reconocen o dicen que no, ok, ese no es el camino. Y se dice que en el árbol genealógico, en el sistema familiar, hay personas que van a ayudar y hay personas que van a bloquear. Entonces, pues busquemos a esos aliados y si no los encontramos simplemente y tenemos nuestras historias y creemos que son reales, pues no dudemos de ellas, mantengámoslas. Camila, si quieres abrir tu micrófono. Hola, buenas noches. Hablo desde Austin, Texas. Y tengo una pregunta de cómo lidiar con la culpa en caso de un abuso sexual. Yo tenía 8 años cuando sufrí el abuso y tengo 46 y todavía no, la culpa no sale, no me sale. Todavía me siento como si fuera mi culpa. Sí, sí, ese es el mecanismo que genera el cuerpo y en el caso de que fue abuso sexual y fue tocamiento del cuerpo, la sensación que se registra en la mente es como si el cuerpo hubiera colaborado, como si hubiera sido parte de. Entonces, lo primero es como regresar al evento y poner toda la responsabilidad en la persona que generó el acto. Si es necesario y conozco a la persona y puedo hablar con la persona directamente, es decirle y devolverle la responsabilidad. Yo era una niña, es muy importante nombrarlo así. Yo era una niña, tenía 8 años, yo era inocente, tú eras de tal edad y tú eres responsable y te devuelvo tu abuso. Entonces, como que hacer esta situación, si lo logramos hacer, a veces hay que hacer varios pasos, pero si lo logramos hacer directamente con la persona responsable, es un gran momento de liberación del momento. Porque efectivamente es recordar la edad que teníamos y recordar que nosotros no fuimos responsables de ese evento. Pero es ayudar a nuestro cuerpo a mandar un mensaje a que nosotros no fuimos colaboradores. Fuimos parte, pero fuimos transgredidas. Pero nosotros conscientemente no deseábamos eso. ¿Sí soy clara, Camila? Sí, es algo que tengo que procesar porque siempre que pienso acerca del abuso porque fui violada y fue un acto completo y es, no sé, la culpa es algo que hace parte de mi vida. Sí. Cuando me acuerdo de lo que pasó, no sé por qué, pero sí me siento como si, por eso me quedé tanto tiempo sin hablar con mi familia, sin decir lo que pasó. Y cuando hablé, pasó conmigo la misma cosa que pasó con Marcela. Me dijeron que no, que era cosa de mi cabeza, que estaba inventando. Yo dije, no, hay muchos detalles. Una niña con 8 años no iba a tener, no se iba a acordar. Yo no, era imposible, es imposible que yo tenga la memoria de un acto sexual completo a los 8 años. Exacto. Entonces, sí.
Sí, por eso les digo que aunque la familia lo niegue y vamos a encontrarnos con esa barrera muchas veces, aunque la familia lo niegue, es importante que nosotros mantengamos nuestra verdad. Y por eso les decía que es muy importante, como si necesito escribirlo o contárselo a alguien que no opine, eso que les decía al inicio, ¿no? Que no dé su opinión, que no me desmienta, que no diga no es cierto, así no fue, sino que solamente me escuche, que solamente escuche esa historia y que yo pueda sentirme sostenida por esa persona que me está escuchando con total respeto, sin dar su opinión y sin emitir un juicio, ¿sí? Entonces, es volver a decir a mi cuerpo, sí pasó, sí existió, sí, sí sucedió. Una vez que yo rompo el silencio, cuando soy una persona adulta, ya no una niña, entonces lo que hago es que ya no dejo que esto que yo estoy recordando, que quede como a decisión de nadie, o a votación de nadie, o a opinión de nadie. Entonces yo le tengo que dar fuerza y le tengo que dar validez. Y tengo que hacer la imagen en donde tengo que recordar, yo tenía esta edad, yo tenía 8 años, yo tenía 4 años, yo no estaba participando de ese evento. Aún en el caso, yo he trabajado con personas que hubieran sentido placer en el evento, no dolor, sino placer, porque el placer existe en las personas desde que nacen. Entonces, aun y cuando hubieran sentido placer, ellas no estaban deseando ese evento. Lo único es que si fueron violentadas o fue con fuerza, pues no pudieron detener eso, o si fueron persuadidas, si fueron como invitadas a, los niños ingenuamente pues creen que el adulto no va a hacer eso como un daño. Entonces, sí es importante decirle, aunque mi cuerpo haya sido tocado, yo no participé de manera consciente, yo no deseaba ese evento y devuelvo la responsabilidad a quien la tiene. Y si puedo confrontar a esa persona hoy en día, es importante hacerlo. Porque eso lo que va a hacer es regresar esa posibilidad de determinarme, de volver a sentirme con fuerza y de decir, yo no soy una mentirosa, no soy una mentirosa, aunque estén escuchando algo que no les guste escuchar. ¿Sí? Gracias. También cuando hubo una dinámica de abuso, es importante porque llegamos a tener esta confusión y entonces ya no, a veces no distinguimos lo que es abuso de lo que no es abuso. Entonces, para nosotras mismas y para nuestras propias dinámicas, nosotras dejar también de abusar de otras personas de otras maneras, a lo mejor no sexualmente, pero sí en el trabajo, o si no en las exigencias o lo que sea, es importante distinguirlo para poder sanar y que nosotras también nos sigamos como perpetuando eso también. Entonces, por eso es tan importante trabajarlo. O sea, tienes muchas razones de por qué es importante trabajarlo. Este bloqueo sexual que se genera, si fue un tocamiento sexual, o este no derecho al placer, o el derecho al gozo, o el derecho a vivir en el amor, por ejemplo, ¿no? A estar con nuestro corazón abierto. Entonces, hay muchas razones. Y también para que podamos entre todos ir limpiando e ir sanando esta enfermedad que se ha convertido en una enfermedad social finalmente. ¿Quién más quisiera compartir? Nadia. Hola, buenas noches, gracias, Ana. A mí, bueno, lo que estaba pensando ahorita con lo que comentaron Marcela y Camila es, me resuena en el sentido de que no sé si el enojo y la frustración estén ligadas con esta cuestión de no confrontar a la persona que te abusó, pues. Bueno, yo también fui abusada y recientemente pues he comentado toda una cuestión que tuve con mi papá, una experiencia con mi papá, que todavía eso no me acaba como de aterrizar en imágenes, ni en mi cabeza, ni en mi físico, pero siento que algo pasó. Justo esta idea de no decir eso no pasó, eso es una mentira,
no lo quiero hacer, no lo he soltado, pero sí siento mucho enojo y no sé si eso tenga que ver, ese enojo y esa frustración tengan que ver con no poder confrontar aún. Sí, claro, o sea, hay mucho enojo, pues porque además, supuestamente el progenitor, los padres son los principales protectores, ¿no? Entonces, cuando no lo fueron, sí, claro, hay mucha sensación de enojo, muchísima, y hay una sensación de ira. De hecho, el enojo puede convertirse en ira y una terrible sensación de frustración. Eso es algo que se instala. Entonces, hay que ir paso a paso, hay que ir paso a paso, porque escribirlo, nombrarlo, decirlo, tú ya lo has estado haciendo, Nadia, entonces vas como en ese camino, ya el atreverte ahorita a abrirlo aquí en este espacio, ¿no? Aunque nos protejan las pantallas, finalmente las personas nos estamos escuchando. Entonces, estoy segura que esto que tú lo hablas también va a abrir el corazón de otra mujer, que también pudo haber sido otro hombre, ¿no? Y me llama la atención porque finalmente hay pocos hombres ahorita en la charla, pero no acabo de ver, bueno, estoy viendo a Pedro, no sé si hay alguno más, pero este es un trabajo que las mujeres tenemos que ir haciendo, también los hombres, por supuesto, yo también invito porque también he trabajado con hombres que también fueron abusados, de muchas maneras. Por ejemplo, los hombres fueron abusados con mucha violencia física. He trabajado muchos hombres donde las madres los golpeaban muy fuerte y también eso fue un abuso físico, obviamente, ¿no? Entonces, es devolverle la responsabilidad a él. Te devuelvo la responsabilidad. Yo era una niña y yo esperaba que tú me cuidaras, yo esperaba que tú me protegieras. Y decir esto es muy liberador, es muy sanador, ¿sí? Y si la persona se siente muy mal, si la persona siente vergüenza, si la persona siente mucho dolor en su interior, ese es parte del trabajo que la persona tiene que hacer. O sea, no queramos proteger al abusador en el sentido de decir, es que pobre, se va a poner mal, le va a pasar algo. Sí, es parte del trabajo que él tiene que hacer, que la persona tiene que hacer, hacerse cargo de su responsabilidad. Porque si no, esto se sigue perpetuando. ¿Sí? Y a ti decirlo te va a quitar muchos kilos de enojo, te va a recuperar esta confianza en ti misma y te va a ayudar a abrir tu corazón. No sé si esto que te digo te haga sentido, Nadia. Sí, completamente. Bueno, y la otra parte, Esme, tú también quieres hablar. Claro, sí. Sí, gracias, Nadia. Abre tu micrófono, Esme. Hola, buenas noches. Gracias. Yo estoy trabajando justo con el árbol genealógico y ahí pude acomodar una situación que pasó con mi abuelo y que en donde yo me sentí muy incómoda, como inapropiada. Y justo con lo que comparte Nadia, también me siento muy enojada. Y pues sí, no lo había abierto. Solo una vez se lo conté a una amiga. Ella fue muy linda porque me escuchó y me dijo, pues si tú lo percibiste y te sentiste violentada, pues sí, valóralo, digo, tómalo, ¿no? Entonces, pues lo estoy integrando apenas y pues sí me siento muy enojada y puedo ver por qué a veces, bueno, puedo ver que todo este tiempo me he protegido, que me he defendido y ya me cansé, esa es la palabra, ya me cansé de defenderme. Sé que hay mucha fuerza y también sé que hay mucha incomodidad y que quiero acomodarla. Sí, Esme y Nadia y Camila son parte de los círculos de mujeres, de diferentes círculos cada una, y también la charla iba yo a hablar un poco sobre esto, pero a mí me parece, tanto Nadia como Esme como Camila, que el hecho de que ya lo estén hablando, ya están rompiendo este silencio, que acuérdense que ese es como el primer paso, ¿no? Reconocerlo. Si lo han podido compartir con alguien y se sintieron escuchadas, se sintieron como empatizadas por esa persona, comprendidas, bueno, pues también ahí ya ustedes están logrando como darle voz, darle fuerza a lo que ustedes contaron, ¿no? También tú, Marce. Y la otra, pues es si pueden confrontar, si pueden devolver esa responsabilidad a la persona, sería muy importante, por más que incomodemos a quien tengamos que incomodar.
O sea, es como soltar, dejar de proteger, porque también se normaliza, ¿no? Y se dice, no, pobre, no le digas nada, se va a poner mal. ¿Qué va a pasar? Incluso mi abuelo ya falleció, Ana. Ok. En ese sentido, ¿puedo buscar a un hombre que lo represente para escribirle Sí, una carta? sí, Tengo pero como ahí esa lo que habrá que sensación. hacer es ponerle una foto al hombre que lo represente, digamos, como para no lanzarle energía a esa persona y como que ese hombre puede escuchar, puede hacerse ese trabajo, o también se puede constelar, o se puede hacer como una especie de, como de devolución, escribiéndole una carta, se le puede llevar al lugar donde esté su cuerpo, donde estén sus cenizas, pero es como no quedarme con la sensación de yo fui partícipe, yo fui parte, porque esta es una sensación que se ancla mucho y se queda muy clavada a través de la culpa. Yo fui parte, yo qué hice, como que yo lo provoqué. A mí lo que me pasaba mucho, que yo también fui violada de niña, era como no querer exponerme. Entonces, por ejemplo, estas charlas me han dado mucha fuerza porque ya no me da miedo exponerme, ya no me da miedo hablarlo así abiertamente, ¿no? Pero era algo que yo tenía mucho miedo y cuando sentía que me exponía, que normalmente por mi carácter, por mi temperamento, era algo que me salía muy, muy natural, el exponerme, el querer hablar, el querer participar. Entonces luego me sentía como muy amenazada, como ya fui vista. Y esta personalidad pues me llevaba como de repente me replegaba y me replegaba yo como que me inhibía y me replegaba un tiempo hasta que mi carácter, mi forma de ser pues no me lo permitía, entonces yo volvía a salir a la luz, pero era como siempre algo que no sé, creo que fue nadie quien lo dijo, ya estoy cansada, era como muy cansado, porque era como estarme cuidando de mí misma, como si yo misma fuera un peligro, como si me expongo y entonces eso me fuera a exponer a algo que me iba a hacer daño. Entonces, salir de esta sensación ha sido muy benéfico y también ha sido todo un trabajo con el cuerpo, porque el cuerpo se queda como de muchas maneras bloqueado. Entonces, es importante hacer mucho trabajo de cuerpo, pero no es solo hacer ejercicio, el ejercicio es muy sano, lo sé, sino hacer un trabajo de movimiento de cuerpo en donde estemos generando desbloqueo corporal, ¿sí? Entonces, el desbloqueo corporal, el desbloqueo de las emociones, el trabajo con los abrazos terapéuticos, que no hemos hablado de esto en las charlas, pero los abrazos terapéuticos es una herramienta, es una técnica en donde tenemos contacto cuerpo con cuerpo y lo que hacemos es liberamos a través de los abrazos terapéuticos la energía de trauma y podemos recuperar gran parte de nuestra seguridad y volvemos a recuperar esta energía del amor. Eso es lo más importante, porque la separación que se genera a través del abuso es una separación interna de nosotras mismas, es como si nos fragmentáramos. Entonces, lo que necesitamos es hacer son movimientos de volver a unificarnos nosotras mismas, dejar de estar fragmentadas. Y es terrible vivir de manera fragmentada. Sí, es como si tuviera mi cuerpo por un lado y mi cuerpo tuviera una especie de energía del cual yo no puedo hacer uso, no puedo abrirme al placer porque hasta el placer me duele porque me recuerda la culpa y me recuerda la vergüenza. Entonces se convierte como en un círculo vicioso del cual es necesario salir. O entro en relaciones sadomasoquistas que son muy parecidas a las relaciones de abuso, donde ni siquiera me doy cuenta de cómo yo me estoy relacionando con el victimario, con el perpetrador, pero de manera ya sádico-masoquista para uno y para otro, ¿no? Entonces, cuando yo logro cortar con esto, cuando lo logro sanar, logro identificar cuando estoy metida en una dinámica de estas y ya no la busco más primero y menos la sostengo, pero ya lo puedo distinguir. Si no lo sano, el problema es que estoy en tal confusión que no logro ni siquiera distinguir cuando estoy en una relación tóxica. Entonces me sostengo en una relación tóxica y no puedo salir de ella. O sea, no me doy cuenta que estoy dentro de una relación tóxica. Por eso es tan importante trabajarlo. Y el abuso puede ser desde nivel económico hasta nivel, por ejemplo, esto que les decía yo de la sociedad patriarcal, en donde el hombre ayuda a la mujer en casa, ¿no? Eso es un abuso. O sea, el hombre no ayuda a la mujer en casa. Somos colaboradores, lo hacemos juntos. Nadie nos estamos ayudando, lo estamos haciendo para ambos, cocinar, tener el espacio limpio, etcétera, 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 ¿no? Entonces, si esto se los podemos también manifestar, como enseñar, mostrar a los niños, a los jóvenes, a colaborar, a ser parte, a ser partícipes, estamos quitando de un montón de dinámicas de abuso, ¿no?
O la mujer pidiéndole al hombre, tú me tienes que mantener, a ver cómo le haces, yo no sé, pero tú me tienes que mantener, es otra dinámica de abuso. O el trabajador que quiere cobrar pero no quiere trabajar o no trabaja y cobra, es otra dinámica de abuso. O sea, si lo vamos desglosando, estamos llenos de dinámicas de abuso, ¿sí? Yo siento que la corrupción es otra dinámica de abuso, porque el que tiene el poder para dar la firma, si tú me das dinero, entonces yo te entrego el papel o te dejo ir y yo participo, es porque ni siquiera logro distinguir que no, que eso no es ético, que no es correcto, que no tengo que ser parte de esa dinámica. Y la corrupción no solo tiene que ver con el gobierno, tiene que ver con todos los ciudadanos, con todos los que somos parte de esa dinámica. Bueno, yo no me siento ahí porque de verdad nunca he dado una mordida o algo similar, pero, o sea, son de las situaciones que tenemos que ir desnormalizando. ¿Sí? ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿Alguna mano que se levante? ¿Alguna experiencia? Bueno, les comparto también que en los círculos, el Coyohuali, que es un centro de vinculación, que para quienes no lo conozcan, nos encontramos en el sur de la Ciudad de México. Ahora estamos todo en línea por el momento, pero hemos seguido trabajando muchísimo en toda esta etapa, en toda esta época. Y aquí veo a Gaby, que es parte de los colaboradores de Coyohuali. Gaby Valjimar por ahí está Osmara con su imagen cerrada, pero también está por aquí, también está Sandra Flores, por ahí también vi a Leti Canseco. Habemos varios colaboradores que somos parte del equipo. Bueno, Amalia, tan querida, que aunque no es colaboradora, es como si lo fuera. Mili también, que es de nuestras primeras mujeres de los círculos de mujeres. Y aquí veo a varias mujeres de los círculos. Les comparto que los círculos son espacios en donde lo que hacemos es un trabajo profundo de sororidad, en el caso de las mujeres. También hay círculos de intimidad masculina, donde estamos trabajando con estas nuevas maneras de ser hombre para poder crear una sociedad mucho más equilibrada. Entonces yo me siento muy honrada, me siento muy contenta, siento que el entusiasmo vibra dentro de mí, de poder ser parte y poder generar estos espacios para que muchas mujeres y muchos hombres se sigan sanando. Y una de las heridas principales que trabajamos en los círculos de mujeres, bueno, son varias, pero una de ellas es el abuso. Entonces, lograr limpiar nuestros cuerpos, lograr limpiar nuestras memorias, lograr asumirnos como personas adultas, reconciliarnos con nuestros padres, como lo dije en una charla, y decirles desde un lugar muy, muy profundo, acepto y reconozco que hicieron lo que pudieron, no lo justifico, pero hoy me hago cargo yo de sanar mi historia, de vivir mi historia de manera consciente y responsable. Entonces, como soltar ya las historias de ellos en el sentido de que no tenemos por qué perpetuarlas, sino poder crear nuestra propia historia, esto es absolutamente liberador. Entonces, en los círculos y en el proceso que llevamos en los círculos, trabajamos esta dinámica y muchas más, y también podemos volver a recuperar esta sensación de gozo, esta sensación de pertenencia, pero a nosotras mismas. Pertenecernos a nosotras es enormemente liberador. Ser autónomas en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de movernos, en poder decir lo que creemos, en poder decir en quién creemos, es absolutamente liberador. Entonces, pues yo invito a todas las mujeres que están aquí y le pediría a Gaby que ponga los contactos de Coyohuali y el teléfono. Ahora mismo estamos abriendo 2 círculos nuevos. Uno justamente lo lleva Gaby con Liliana Ponce, en el cual es Nadia aparte, y es los miércoles en la noche. Ahorita estamos en línea, pero la idea es que sea presencial en cuanto podamos regresar al espacio. Y abrimos por primera vez un círculo en línea. Bueno, ya había tenido yo una experiencia de la cual justo Marcela fue parte, pero este círculo en línea en el cual también Osmara está participando, y nos reunimos los martes cada 15 días y ha sido una experiencia maravillosa. Llevamos 3 sesiones, acabamos de arrancar casi, pero tenemos mujeres de varios lugares del mundo. Entonces, para mí también eso es como es una gran esperanza, porque, bueno, yo viví en España un tiempo, unos 2 años, y sentía yo que en España había como una conciencia de esta parte del abuso desde un lugar como diferente,
Entonces siento que el abrirnos a diferentes culturas, en diferentes enfoques, en diferentes maneras como de vivir las historias y no quedarnos como encerrados solamente en esta realidad mexicana, donde todo el abuso está muy normalizado, nos va a ayudar también como para abrirnos a nuevos horizontes y a dignificarnos. Entonces, sí se los comparto porque creo que este movimiento tiene que ser en colectivo. Y lo he visto yo, que el movimiento de sanación cuando se hace de forma individual, primero se vive de manera muy sola y muy aislada, por más terapia individual que lleve, y el grupo, el círculo es como una red que sostiene. Entonces, como decía un maestro con el cual yo estuve haciendo una formación en trabajo de trauma también y de la sombra, y él decía, acuérdense que de la red no nos podemos soltar, y si alguien se suelta, entre todos lo agarramos para que se vuelva a subir. Entonces, el círculo es eso, o sea, es un sostén, es un soporte, es un espacio de sanación, de gozo, de convivencia, y es un acompañamiento a lo largo de un proceso continuo. No termina, aunque termina el proceso guiado. Entonces, si alguna de las mujeres que está aquí quiere conocer esta experiencia, quiere ser parte de ella, pues con muchísimo gusto las invitamos. Y también a los hombres, que aunque no veo muchos, espero que por ahí haya alguno más. Si Pedro tiene su mano levantada, entonces si quieres, Pedro, abre tu micrófono. Gracias. Muy breve, quizá solamente dos cosas. Una es que no se callen, que es momento de que las mujeres hablen y todo esto que ahora están contando, creo que es muy importante que ustedes tomen su fuerza y que todos estos abusos que son perpetrados, sobre todo por gente cercana a la familia, padres, abuelos, hermanos, amigos, compadres, eh, ese primer círculo que abusa, que es el abuso también en hombres, pero sobre todo en mujeres, no hay que callarlo. Creo que es una evolución que tenemos que dar todos como sociedad. Me llama la atención, hace 2 semanas fue una charla sobre la parte más de la intimidad femenina y de la parte de la sensualidad y habíamos 2 hombres. Y ahora que se abre el abuso, parece como que nos escondiéramos. Es decir, yo repartí la invitación a todos los círculos en los que yo participo y como si ese tema no quisiéramos tocarlo porque nos evidencia. Y yo creo que es hora de que también nos pongamos de frente y escuchemos y seamos responsables de lo que hemos hecho. Mi segundo comentario es, yo soy colaborador de Codegoli, yo trabajo con los círculos de hombres. Actualmente tenemos un círculo en línea en el que estamos probando ese método ahorita y ha sido muy exitoso cada semana. Pronto ya vamos a hacerlo ya formal. Y pues los invito a que le digan a sus parejas, hermanos, padres, amigos, si quieren participar, que nos también puede ser parte de esta transformación que la sociedad mexicana está exigiendo y creo que es un buen momento para invitar a otros a que también trabajen sus propias heridas y podamos tener una sociedad más sana y más equilibrada entre ustedes y nosotros. Gracias. Gracias, Pedro. Y pues sí, esta charla es como un llamado a que entre todos hagamos este trabajo, porque yo creo que es un trabajo no de solamente las víctimas que hemos tenido esta experiencia, sino de toda la sociedad en su conjunto. Y lo veo además como un trabajo también muy preventivo para las futuras generaciones. Obviamente hoy ya los niños tienen muchísimo más información de la que teníamos nosotros en nuestro momento, pero de cualquier manera no se trata solo de tener la información, o sea, un abuso te llega de repente, ¿no? Por más información que tengas. Pero sí, y eso lo dice mucho Marian Costa también, es como salir de esta tabú de la sexualidad, en donde en Coyohuali vamos a empezar también a trabajar mucho con el tema de la sexualidad para que la sexualidad forme parte de nuestra vida y no sea más para nada un tabú. Y la sexualidad no solamente son órganos genitales, no solo es penetración, no solo es acto sexual, sino la sexualidad es como la evidencia del ser en creatividad, lo que somos todos. Y somos personas sexuales desde que nacemos hasta que morimos. Entonces, como aceptarnos, vivirnos de esta manera libre, de esta manera consciente, aceptar nuestros cuerpos, aceptar que somos cuerpo, aceptar que somos género, mujeres, hombres, todo esto es parte del vivir de una manera mucho más natural, mucho más sana. Alguien tiene levantada la mano que dice iPad, pero no tiene nombre. Entonces, si quieres, abre tu micrófono.
Ah, Virinia. Está cerrada, Viri. Ah, ok. Ya. Sí, yo levanté la mano y creí que ya estaba abierta. Bueno, yo he trabajado pues en 2 círculos, ¿sí? Y efectivamente el tema del abuso ha sido un tema muy difícil para mí, que siempre pienso que ya he trabajado lo suficiente. Y ahorita escuchando la charla y escuchando a Nadia y a Esmeralda y a las otras 2 mujeres que no conozco, pero a Nadia y a Esmeralda creo que sí, como que yo recordando mis abusos, pensé en los abusos de gente de fuera de mi familia. Y cuando empecé el abuso de mi hermosa, me empezó a doler enseguida la cabeza. Y fue así como, oh, claro, o sea, creo que es un tema, es un abuso que no me gusta. Creo que no he acabado de trabajarlo porque lo justifico y creo que no lo defiendo, pero no lo enfrento. Porque el de gente de fuera, no sé, ya no sé ni qué, no sé cómo expresarlo, pero justo ahorita me di cuenta de eso, que el abuso con mi hermano es algo que no he acabado de trabajar. Gracias por compartirlo, Viri. Y yo lo que te diría, y esta ha sido también mi experiencia, es que cuando enfrentamos a la persona que hizo el abuso, fíjense, por más raro que suene, la persona se libera. Porque cuando asumimos la responsabilidad, aunque de golpe digamos que no es verdad y que no es cierto, hay una gran liberación a la hora de abrir la verdad. Entonces, quedarnos sin decirlo es quedarnos como en la niña. Es como esta niña que no, o Marce, esto que tú compartías, como ya no sé qué creer, es como darle, alimentar y nutrir la energía infantil. Entonces, por eso vuelvo a decir, tenemos poco tiempo para cerrar y me gustaría que las colaboradoras compartieran, dijeran algo, sería importante. Poderlo decir es como tomar nuestra fuerza, es como decir un basta, hasta aquí, se acabó. Entonces, yo pienso mucho y pienso en mujeres como las Madres de Mayo, pienso en las mujeres que han denunciado, ahora las mujeres, las madres de Ayotzinapa, o sea, yo digo, ¿cuánta fuerza tienen esas mujeres? O sea, yo no puedo hacerme pequeña, no puedo quedarme callada y voy a acompañar a todas las mujeres que trabajen con esto y a todos los hombres. Porque estoy convencida que es tarea de todos. Y que si devolvemos la responsabilidad, lo que estamos haciendo es ayudar a que esta sociedad crezca. Es dejar de cubrir al que es responsable de algo. Y es muy importante que cuando nosotros hagamos algún acto que no era debido, que no era ético, también asumamos nuestra responsabilidad. Y también asumamos las consecuencias y también reparemos el daño. O sea, y lo digo hacia afuera y lo digo hacia mí misma. Entonces creo que si esta ética yo la mantengo, va a ser mucho más fácil poder crecer y poder avanzar a una sociedad adulta, hacia una sociedad responsable. Entonces, esa es la invitación para todos. Y esa es la invitación también para los hombres, para dejar de escabullirse a este tema. Si alguien más quisiera hablar, decir algo. Yo quiero hablar, Ana. Gracias, Leticia. Adelante. Bueno, te escucho y se me hace un nudito en la garganta. Primero, revisando todos estos años del trabajo en Coyohuali, ese tesón con el que hemos estado trabajando en los círculos, mirando mi propia historia, que fue una historia pues basada en el abuso de diferentes formas. Y
me quedo muy consternada con esta sensación de la memoria colectiva, de lo que estamos viviendo ahora, de este grito desesperado de ya basta, como tú bien lo dices, de hacer un alto, de unirnos, de seguir haciendo esta unidad entre mujeres y caminar juntas hacia adelante, de integrar a la fuerza de los hombres, mirarlos igual, con ese dolor que las mujeres también causamos y hacer esta integración. Pero pues quiero decirles, mi experiencia ha sido increíble, muy sanadora. He trabajado mi sistema familiar, he trabajado muchísimo todos mis nudos sistémicos y pues yo más que nada quiero alzar la voz para decir, hagamos trabajo, unámonos en este esfuerzo, que es momento y heredemos una sanación para nuestros hijos. La mejor herencia, como en algunas ocasiones lo han repetido, es la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es justamente sanar. Y bueno, pues están todos invitados a los círculos, a seguir trabajando en este tema. Gracias, Ana, por tu esfuerzo, por tu dedicación. Gracias a todos. Gracias a los que abrieron su corazón y comparten. Gracias. Gracias, Leti. También les he de compartir que Leti es una gran sanadora, terapeuta energética y ahora guía de círculos y gran amiga. Entonces, gracias también. Aquí está Liliana, que también no veía. Sí. Bueno, ¿alguien más quisiera decir algo? Gaby. Pues bueno, yo me siento movida también, pero muy contenta de romper el silencio, de hoy juntarnos las mujeres y los hombres para hacer conciencia de esto que de esta herida que muchos tenemos y que hoy podamos expresarlo, ver un camino y poder pedir ayuda y decir que no estamos solas y que podemos caminar juntas y sanarnos. Porque así como esta situación que hemos vivido en este sistema patriarcal nos lleva a verlo como una herida colectiva, también veo cómo nos podemos sanar de una forma colectiva. Y desde ese lugar, pues siento mucha luz y siento mucha esperanza. Entonces, pues gracias a todas las que hoy compartieron, a todas las que nos abrieron su corazón y me da mucha luz saber que estamos en el camino y que vamos a construir un mundo con mucho más herramientas para todas las mujeres, todas las pequeñas hijas que vienen en el camino y les podemos brindar una red, ¿no? Una red de apoyo, que es lo que estamos haciendo finalmente. Muchas gracias, Ana, y muchas gracias a todos. Y bueno, pues creo en los círculos de mujeres como una herramienta verdaderamente sólida y fuerte. Así es que todas las que quieran, súmense, que en verdad es muy gratificante. Gracias, crecer juntas. Gaby. Gracias. Gracias. Ella es Gaby, ella es Ana Gabriela Balgimar y ella es parte de las guías de los círculos desde hace ya varios años y también colaboradora de Coyohuali, pues desde que iniciamos juntas. Liliana, tú tenías la mano levantada. Sí, gracias, Ana. Pues un poco como lo que acabas de compartir, Gaby, hablar que sanar en los círculos de mujeres que hemos estado, en los que hemos participado, y bueno, hablando desde mi experiencia propia, me parece que ha sido de una manera muy profunda. Yo también tuve un abuso y hasta que estuve en Coyohuali pude trabajarlo de una manera distinta porque yo lo empecé a trabajar con otro primer terapeuta que tuve. Y la experiencia de sanarlo entre mujeres
pues puedo decir que es un lugar completamente distinto, profundo, de muchísimo amor. Es esta red de la que hablabas, Ana. Entonces, me parece que es una manera mucho más humana, mucho más cercana de hacerlo. Entonces, sí quiero también igual convocar y también pues agradecerte, Ana, que hayas tenido este foro hoy. Me encantó que se haya abierto así, como hemos estado ahora compartiendo estas experiencias desde este lugar de sanación profunda. Te agradezco mucho, Ana, a nombre de pues mío propio y de las mujeres que hemos participado en los círculos. Muchas gracias, Liliana. Liliana también es otra terapeuta de Coyohual y también guía de círculos. Entonces, les quiero leer ya para cerrar un poema de Jan Shinoda, que ella ha sido una de las grandes impulsoras de los círculos y tiene un movimiento que se llama el Millonésimo Círculo. Y entonces dice así, dice, una fuente de paz sin explotar, pues la única esperanza real es recurrir a la sabiduría colectiva de las mujeres, aquellas que tienen experiencia directa del precio de una guerra, la vida de un niño, de un nieto, un hermano, un esposo, la pérdida de un miembro o de la conducta de alguien cercano y querido, la pérdida de la risa, la dominación del miedo, la pérdida de esperanza para el futuro, una fuente de paz sin explotar, aquellas que han vivido la violencia doméstica, que han visto en sus hijos los efectos de la intimidación, que han visto enmudecer a sus hijas, que han visto apagarse la luz en sus ojos, aquellas que saben que cuando cada niña y cada niño importe, cuando ninguno de ellos pase hambre, soporte abuso o quede excluido, el mundo será un lugar más amable para todos nosotros. Una fuente de paz sin explotar. Las mujeres con empatía, que viven en un mundo aparte, que se sienten seguras, queridas, afortunadas, y no obstante, son capaces de imaginar lo que es verse impotente, golpeada, violada, forzada luego a dar a luz a esa criatura, concebida en la violencia. Mujeres que saben en lo hondo de sus corazones que lo que le sucede a cualquier mujer, en cualquier parte, podrá sucederle a ellas. Una fuente de paz sin explotar. Las mujeres que ven a sus seres queridos sedientos de venganza, llenos de odio, constantemente en guardia, devorados por el miedo o temerosos de dormirse, a causa de las pesadillas, maridos, hermanos, hijos y ahora hijas, que vuelven de la guerra, y se parecen poco a lo que hubieran podido ser en un mundo de paz. Una fuente de paz sin explotar. Las mujeres reunidas en círculos. Las mujeres conectadas. Las mujeres unidas, que traen la feminidad sagrada, el instinto maternal, el arquetipo de la hermana, el poder de la madre al mundo. Jan Shinoda Bolen, que es de este maravilloso libro que yo se lo recomiendo mucho, que se llama Un mensaje urgente a las mujeres, y de lo que nos habla pues es de este despertar, de este dejar el silencio, de este abrir nuestra voz, de este tomarnos de las manos, de creer que otro mundo es posible, en el cual yo sí creo absolutamente, y recuperar la esperanza de una vida digna para todos y para todas, porque finalmente el mundo es de todos. Pues muchísimas gracias. Si alguno de ustedes quiere conocer, saber más de Coyohuali, con muchísimo gusto le podemos mandar información, y es un honor y muy bonito estos martes. Muchas, muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Siri. Quien quiera dejar algún mensaje lo puede dejar ahí en el chat, ahorita los podemos leer. O quien quiera abrir su micrófono y decir algo para cerrar, igualmente. Muchas gracias, Ana. Yo me voy con mucha esperanza y con mucha fuerza y valentía. Gracias, Ana. Y gracias a todos.
A ti, Esme, con mucho amor. Y sí, justamente llevémonos ese Abrazo. Un abrazo y felicidades a Coyohuali. Gracias, Amalia.